Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Por esta vía, el hermano William Cordero. Me congrego aquí en la iglesia Ebenecer, la calle 34 con la 16 y 17. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona, donde he tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano y de tener una madre y un padre que en aquellos momentos, cuando el mensaje llega a Venezuela, ellos lo llevaron a mi hogar. Y cuando quiero decir el mensaje, quiero decir es cuando el profeta William Marion Branham lo revela aquí a Venezuela. Y por medio de su Espíritu Santo, quiero decirlo. Y mi vida fue un verdadero y profundo caos, vamos a decirlo de esta manera, porque aún teniendo un padre y una madre que nos llevaron a nosotros, a 9 hermanos, nos llevaron en el camino correcto, siempre está la parte reacia como ser humano, y yo fui uno de ellos. Entonces, eso siempre había una inquietud por la línea que nos llevaron los padres a nosotros. Y siempre a las manos de Dios, siempre pidiéndole a Dios esa sabiduría, siempre pidiéndole a Dios que me trajera el camino correcto. E incluso hundido en lo que eran las drogas, en el alcohol, en el mundo, aún yo clamaba a Dios que me dejara, que me sacara de todo eso. Y una de las cosas que siempre mi madre me decía era que buscara del Señor. Y yo le decía a mi madre que no podía porque me daban muchas ganas de llorar cuando yo venía a la iglesia. Y mi retención de llorar era el miedo que tenía, pues. Y por eso no buscaba de Dios. Y también le decía que yo no me quería burlar del Señor en servirles a media o aceptar al Señor y luego salirme. Entonces yo no quería hacer burla para mi Señor y eso era lo que me reprimía. Hasta un momento que, bueno, mi madre parte y sí me dijo muchas veces que ya yo tenía una buena esposa, tenía mis hijos, que buscara del Señor. Y eso me lo dejó así como en interrogante a mi persona. Pasan varios años de su muerte, yo hundido igualmente, tanto en mi trabajo, en mis estudios, pero hundido completamente en lo que era alcohol y droga. Y llega un momento de que un día de mi cumpleaños, 29 de octubre del 2017, me bebí una botella de whisky completamente solo. Era viernes. El día sábado me paré como si nada, porque tanto el enemigo me tenía que ni el alcohol me hacía nada, no me hacía nada. Y me paro al otro día sábado como costumbre, cuando visitar la casa materna. Y allá estaba mi hermano Antonio Cordero, mi hermana Marlene Cordero. Y yo llegué sobrio completamente y estamos sentados en el portón, pero hacia la calle. Y en ese momento pasa el hermano Billy Paul Echegaray, Dios le bendiga a mi hermano donde quiera que él esté. Y él me dice, Willy, nosotros nos tratamos de forma diminutiva, yo le digo Mimi, porque así le decíamos a él en la infancia. Y él me dice, Willy, me da gusto verte, y su abrazo, el abrazo del hermano Billy Paul Echegaray,
yo lo sentí, esa energía que Él me transmitió. Y me dice, ¿cuándo vas a recibir al Señor? Y yo lo miré a los ojos aguados y Él me miró. Y yo le dije, Él me dijo, si yo te dijera que el Señor me envió para que yo te hablara, ¿qué dirías tú? Yo le dije, hermano Billy, yo le diría que sí creo y sí acepto al Señor Jesucristo desde este momento, año 2017, 30 de octubre. Y Él hizo una oración, me hizo una oración, oramos, eso fue en plena calle, porque yo lo atendí a Él afuerita del portón, en la calle. Y Él me dice, una vez que ya Él ora y yo acepto al Señor, Él me dice, Él le dijo a Dios, Él levantó sus manos y le dijo al Señor, Señor, gracias. Me tenías 3 días por aquí, yo no sabía qué hacer, no sabía, pero como tú nos mueves, Señor, gracias. Era William al que yo tenía que mover. Eso grandemente me impactó, hermanos. Y le digo al Señor, y como siempre yo me remito a no llorar. Yo le dije al Señor, Señor, limpia mis labios de este momento, porque yo era cochino de esa lengua. Y el Señor me limpió mis labios, hermanos. Y lo creo, créanlo, hermanos. Y les digo, Él me dijo, Señor, ya me puedo marchar a mi hogar. Y Él le dijo eso al Señor, y yo lo creo. Y le dijo, Señor, mi estómago, yo no sabía qué me pasaba en mi estómago, pero el propósito era William. Y yo lo escuché, y él se marchó, yo lo vi yéndose hacia su casa de su madre. Hermanos, hermanas, este testimonio a mí me movió el alma. Y yo le dije, él me dijo antes de marcharse, William, congréguese donde su corazón le diga. Y yo, hermanos, hago un preámbulo, le dije, yo pasaba de madrugada en carro, en fiesta, bochinchando, hundido en el alcohol y en la droga, por enfrente a esta iglesia. Y yo le decía a mis amigos, esa es mi iglesia. Así le decía. Y cuando yo pasaba en los taxis, yo siempre miro por este lado. Mira, cuando pasaba o en X carro que yo pasaba, hermano. Y les puedo decir, hermanos, hermanas, que me escuchan, y aquellas vidas que quieran, y que cuando el Señor los toque, no duden no resistan como yo los resistí tantos años. Y les digo, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, que nos ven, recibo al Señor, me congregué el día domingo y me entregué aquí, y mi hermano Osvaldo me atendió. La congregación, todos mis hermanos y hermanas que los amo, porque he aprendido. Y tanto ha sido el movimiento que el Señor ha hecho en mí, que yo nunca jamás pensé cantarle al Señor. Y ya lo he hecho 2 veces. Pero Él me mueve, porque yo le pedí, Señor, muéveme tú, que no sea yo, que sea tu agrado el cántico y la alabanza que yo te vaya a elevar, Padre. Así le digo al Señor. Hermanos, hermanas, mire, yo también les digo, déjense mover del Señor. No hagan las cosas que ustedes quieran hacer humanamente. Déjense mover del Señor, que el Señor, Él sabe lo que hace en nosotros. Hermanos, miren, también les puedo decir que tomen estas recomendaciones, porque soy una prueba fehaciente de todo lo que he vivido, de todo lo que estoy viviendo ahorita con el Señor, gozoso, alabándole, gozoso, entregado a Él, que les digo que aquí está este tabernáculo, aquí está, tenemos a mi pastor Osvaldo, guiado por el Espíritu, no por él, sino por el Espíritu Santo,
Y les puedo decir, hermanos y hermanas, que estoy gozoso, estoy contento, alegre, emocionado de ver todos los avivamientos que he visto, que mi madre me lo decía cuando yo era niño. Y aún en el año 78, que me llevaron al estado Zulia y me congregué con el hermano allá en Cabima, el hermano Naín. Y allí fue donde yo acepté al Señor. Nunca me bauticé cuando niño. Y cuando regreso en el 78 a Barquisimeto, aquí fue donde me descarrié. Y empecé mi vida descarrilada. Pero sí les puedo decir, hermano, que sigo llorando. No hay ni un servicio que no llore. No hay ni un servicio que yo no llore. Y cuando leo en Mateo 5:4 que Dios dice que bienaventurado el que llora, más ganas tengo de llorar, porque Él es el que me va a consolar cuando estemos allá con Él. Hermanos, hermanas, espero que esta reflexión, esa vida que uno humanamente llevó, pero cuando el Señor las toma, déjese llevar por el Señor. Y yo quiero alabarle, quiero cantarle, quiero servirle a mi Señor. Hermanos, hermanas, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y aquí está el hermano William Cordero, sirviéndole al Señor Jesucristo, en el nombre del Señor. Amén. Dios me los bendiga, hermano. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 55. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, que es el que nos sostiene, es el que abre las puertas, es el que inspira, es el que revela, muestra la palabra, el mensaje que cada uno de nosotros necesita. Es algo que está en los corazones de cada uno de los que nos paramos aquí. Que usted, quien nos escucha, escuche lo que Dios quiere que usted escuche. Dios nos libre de venir aquí a traer nuestra propia imaginación o nuestro propio pensamiento de las cosas. El pensamiento del hombre debe estar alineado a la voluntad del Señor. Debe estar alineado a la palabra. Al estar alineado a la palabra, debe estar alineado a la voluntad del Señor. Porque en la palabra hay muchas, escuchen bien esta expresión, les va a sonar raro, pero escuchen bien esto. Hay muchas voluntades. ¿Me explico? Hay algo que es para usted, que no necesariamente es para el que está al lado. Dios revela y muestra el plan que Dios ha trazado, lo que Dios quiere que usted haga, pero que tal vez el que está a su lado ya ha superado, ya ha vencido eso, pero usted necesita escucharlo. Y el que está a su lado necesita un mensaje más directo de parte del Señor, más profundo. Tal vez necesite una liberación especial, una administración especial. Tal vez necesite un consejo o la revelación de las cosas que debe hacer y que debe en un momento dado hacer para poder ser libre. Hay cosas que las circunstancias de la vida y las circunstancias de este mundo han comprometido y han atado a muchos hombres y mujeres a andar en la visión del mundo. Se han dejado comprometer por el mundo, al mundo presentar su visión, sus proyectos, sus ideas, y muchos, por no vigilar,
por no discernir, han caído en esa atmósfera que los hace comportarse de una cierta manera. Recuerden que el Espíritu Santo fue dado al hombre para que nos guíe a la palabra siempre. Pero el Espíritu nos muestra y nos revela, Él no nos obliga. Escuchen bien esto. El Espíritu Santo muestra y revela cuál es su voluntad, pero Él no nos va a obligar a que hagamos la voluntad del Señor. Por eso el hermano Branham hablaba que la mente del hombre es el campo de batalla. Allí es donde el diablo muestra su visión, su influencia, su palabra, y allí es donde el Espíritu Santo también ejerce la influencia celestial. El Espíritu Santo muestra la palabra, revela la palabra, y es un campo de batalla nuestra mente. Nadie se escapa de eso. Hay cosas que nosotros tenemos que decidir, pero por un lado está el diablo diciéndonos cosas y por el otro el Señor guiándonos y mostrándonos cuál es su voluntad y qué es lo correcto que debemos hacer. El pecador que está en la calle, hay una batalla por el alma de ese hombre. Dios mueve sus instrumentos, distintos instrumentos, predicadores, vecinos, familiares, un folleto de bolsillo, un mensaje que escuchan, un testimonio vivo que ven con sus ojos y saben de las victorias que han obtenido, y el Espíritu comienza a lidiar con ese hombre y a decirle, pero tú puedes también ser un vencedor, también tú puedes ser perdonado, tú puedes ser libertado. Pero por el otro lado el diablo le dice, tú no tienes ningún negocio allí en el Evangelio, no tengas nada que ver con esos fanáticos. Además, tú eres un hombre exitoso, una mujer exitosa, tú eres una persona hecha y derecha, ya tú has hecho tu propio camino. Son argumentos que el diablo en las mentes de los hombres introduce para ver si la persona lo acepta o no. Escuchen bien, para ver si la persona lo acepta o no. Y por el otro lado, el Espíritu Santo revela su palabra, influye en ese hombre, muestra su voluntad. Recuerden que Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero Dios respeta nuestro libre albedrío. También nos revela, esperando qué decisión vamos a tomar nosotros. Si vamos a seguir al Señor de corazón o nos vamos a ir por el error. Por eso es un campo de batalla. Y las influencias que hay en el mundo, como decía el hermano Branham, solo hay dos poderes: nuestro Señor Jesucristo y el diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo tiene un derecho de presentar su mentira. Él es el padre de mentira. Él sabe cómo exponer una mentira y tratar de engañarlo a usted. Pero el Espíritu Santo obra siempre en base a la verdad. Nuestro Señor Jesús no miente. Si Él dice que Él perdona, Él perdona. Si el Señor Jesús dice que Él liberta, Él liberta. Si el Señor Jesús en su palabra dice que Él guía, Él guía. Él sella con su espíritu. Él nos da seguridad eterna. Cuando Él dice que hemos pasado de muerte a vida, significa exactamente eso. Que después que estábamos muertos, ahora Él nos perdona. Él nos perdona. Somos perdonados. Y después que nacimos con la condenación, cuando aceptamos al Señor, la palabra que Él dijo se cumple. El Señor nos perdona,
nos cambia, nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Por eso podemos decir, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Comienza el Señor ya no a fundamentar su palabra en nosotros, en el error en el cual vivíamos, en nuestras costumbres, en nuestras maneras de hacer las cosas. No, a Dios no le sirve nada de eso. Todos nuestros modos, nuestras maneras humanas de obrar, eso es basura. A Dios no le sirve. Dios quiere que nosotros nos rindamos para Él hacer su voluntad. Recuerden, es un campo de batalla en nuestra mente. Y cada uno ejerce una influencia. Por eso el hombre pecador tiene que tomar una decisión. Y esa decisión debe ser por Cristo. Porque el diablo le quiere robar el derecho a ser perdonado. Pero ¿qué pasa? Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, la batalla está lejos de terminar. Ahora arrecia la batalla en nuestra mente. Va a comenzar el diablo a redoblar sus esfuerzos para hacer que usted abandone el evangelio, que abandone la palabra, que se vaya otra vez al error de donde salió o de donde salimos. Así hizo con Israel cuando salió de Egipto. Logró convencer en las mentes de los israelitas. En Israel, imagínense el marco de las palabras de los israelitas en el desierto. En Egipto comíamos mejor, vivíamos mejor. ¿Cómo que comían mejor? ¿Cómo que vivían mejor? Eran esclavos. Una dura esclavitud. Hermano, fíjense. Si usted analiza eso, usted llegará a la conclusión de que es una gran contradicción la posición de Israel. ¿Cómo podía decir que en Egipto se comía mejor? ¿Cómo podían ellos añorar los días en que eran esclavos de los egipcios? ¿Cómo pudo habérseles olvidado los látigos, las injusticias que vivieron por 400 años? ¿Cómo se les pudo haber olvidado eso? El diablo logró engañarlos en su mente. ¿Se dan cuenta? Esa es una batalla espiritual. Pese a que habían sido maltratados, esclavizados, tratados injustamente, aún así, el diablo logró convencer a Israel que Egipto era mejor a lo que Dios les prometía a ellos. Por eso, escuchen bien, no subestime las artimañas, no ignoréis las artimañas del diablo, porque él es un gran sofista, dice el hermano Branham. Él puede sentarse a debatir con usted, y si usted no tiene el Espíritu Santo y usted no vigila, termina creyendo la mentira del diablo. Si usted no ora y no tiene comunión con el Señor. Porque la comunión con el Señor, oración y revelación, es lo que le va a dar a usted la comunión, el conocer a Jesús, saber cómo es Jesús. Si viene el diablo con un cuadro acerca de Jesús, usted pudiera decir, no, yo conozco a Jesús. Yo sé que Jesús no es así. ¿Y cómo lo sabes tú? Porque yo tengo comunión con Jesús. La oración, yo le hablo a Dios, y la revelación, Él me habla a mí. Él me muestra su voluntad en la palabra. Él revela su palabra. Él muestra su voluntad. La comunión es lo que hará que usted conozca a Jesús.
Cuando el diablo venga con un engaño, cuando el diablo venga con un espejismo acerca del evangelio y acerca de las cosas que ofrece el mundo, él va a tratar que a usted se le olvide el tiempo en que usted vivió en el pecado. Él va a tratar de que a usted se le olvide el tiempo en que usted estuvo perdido, que usted estaba esclavizado por toda clase de vicios, lo infeliz que usted era. El diablo le muestra un espejismo del tiempo que usted vivió en el mundo para tratar de engañarlo y hacer que usted vuelva al mundo. Pero ¿cómo, dirá usted, cómo el diablo va a poder engañar a un cristiano? Un cristiano que tiene comunión con Cristo. Si tiene comunión con Cristo, va a ser muy, pero que muy difícil que lo logre engañar. Pero ¿qué pasa? Si ese cristiano no vigila, como dice la misma escritura, orad y velad para que no entréis en la tentación, porque el espíritu está presto, mas la carne es débil. El Espíritu Santo siempre quiere guiarnos a la voluntad perfecta, pero la carne hacia el otro lado. Y recuerden, cuando se habla de la carne, es la multimanifestación de las obras de la carne. Hay muchas manifestaciones de las obras de la carne. Ya lo hemos leído. La carne lo puede llevar a hacer distintas cosas, manifestar distintos pensamientos, sentimientos, actitudes. Pero el Espíritu Santo siempre lo va a llevar a usted a hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál de los dos? Como le dijo aquel hombre al hermano Branham, el que usted alimente más, el que usted dedica más tiempo, al que usted le dé su amor, hermano. Ese es el que va a ganar. Pero hermano, yo soy un escogido y yo no puedo ser engañado. Pues déjeme decirle algo. Si usted no ora y si usted no vigila con sus ojos espirituales, usted pudiera ser engañado, porque esa escritura significa que si existe la posibilidad, el diablo lo va a poder engañar, si fuere posible. Es un condicionante. Cualquiera que conoce el idioma castellano le puede decir lo que significa. Cuando se dice, si es posible, lo va a agarrar. ¿Cómo es eso? Si la persona se descuida, lo agarra, pero si no se descuida, no lo agarra. Si es posible, si el diablo ve que usted dejó de dedicar su tiempo a Jesús, de tener comunión con Jesús, empezó una relación fría con Jesús, después que estaba en el fervor, en el amor, en el compañerismo con el pueblo del Señor, en los cultos, en la lectura de la Biblia, en la lectura de los folletos, lo ve enzarzado en las dinámicas de las cosas del mundo o dando lugar a cosas que antes no le daba lugar. Entonces el diablo puede decir, al parecer sí es posible intentar agarrarlo por allí. ¿Se dan cuenta? Estamos en una guerra espiritual, hermano, hermana, no se descuide. Si usted no vigila, termina reflejando cosas del mundo. Hermana, usted que tiene años en la iglesia,
si no vigila, porque el conocimiento no la va a ayudar. El conocimiento es para que usted sepa qué es lo que debe hacer. Y para poder hacer la voluntad del Señor, necesita el Espíritu Santo. Escuchen bien esto. Si usted descuida su relación con su esposo, con Jesús, hermana, llegará un momento en que su falda empezará a subir. Si usted, hermana, se empieza a descuidar en su relación con su esposo, la relación entra en una frialdad. El diablo dice, al parecer sí es posible. Y ya veremos su cabello cortado, más cortado unos centímetros más arriba. Y cuando uno les pregunta, empieza una serie de argumentos que antes no existían, pero ahora sí. ¿Y por qué antes no habían esos argumentos y ahora sí? Porque el diablo le metió una idea en su mente, lo aceptó y al aceptarlo lo guarda en su corazón y actúa en consecuencia a eso. La batalla es la mente, pero para que usted acepte en el corazón. ¿Sí? Porque las decisiones y las acciones las decide no en la mente, sino en el corazón. Por eso, guarde su corazón de toda influencia del mundo, hermano. Guarde toda influencia. Cuando usted descuida su relación con Cristo, puede venir un bombardeo de influencias del mundo de distinta manera, de acuerdo a sus propios deseos. Si usted, hermano, tiene problemas con el dinero y usted se descuida en su vida espiritual, el diablo va a intentar traerle negocios para que usted se enganche con el dinero, lo guarde en su corazón y actúe en consecuencia a eso. Comienza el diablo a venderle proyectos para que usted descuide su vida espiritual. O lo puede agarrar por las mujeres. Van a venir mujeres muy hermosas. Y si usted se descuida, si yo me descuido en lo espiritual, en la relación con Cristo, en una de esas el diablo va a meter algo en la mente y va a bajar en el corazón. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Nosotros no hemos perdido el libre albedrío. Eso puede pasar. Si nosotros le damos lugar a el orgullo de querer hacer las cosas a nuestra manera, cuando antes nos preocupábamos por buscar la presencia del Señor y saber cuál es su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. Pero si nos descuidamos en nuestra relación con Cristo, la relación matrimonial se enfría. Va a llegar un momento, escuchen, va a llegar un momento en que usted va a querer hacer las cosas a su manera y no le va a importar lo que dice el Espíritu Santo. El orgullo lo va a llevar a la soberbia, a rechazar toda manifestación de Dios. Lo convence en su mente y hace que actúe y lo acepte en su corazón para que actúe en consecuencia. ¿Se dan cuenta lo terrible del tiempo en que estamos viviendo? Podríamos ir de muchas maneras, muchas cosas. Cada manifestación de la carne es que en algún momento el diablo le vendió una idea, usted la aceptó y la
recibió en su mente y la aceptó en su corazón. La recibió en su mente, la razonó y la aceptó en su corazón para actuar en consecuencia a ello. Por eso, una de las razones por las cuales muchos no han recibido el Espíritu Santo es porque hemos aceptado ideas del diablo en nuestra mente y las hemos aceptado en nuestros corazones y las justificamos. Y decimos, así Dios me quiere, así Dios me ama. Usted que conoce la palabra sabe que el Señor no le agrada eso. Usted sabe que esa actitud que usted asume, hermano o hermana, que le ha dado lugar a esa idea, a esa manera de actuar del diablo, la ha hecho actuar a usted, hermana, hermano, en conformidad a esa idea. Porque lo que busca el enemigo es sembrarlo en su corazón, así como Dios quiere que nosotros recibamos la palabra en nuestros corazones. Porque en nuestros corazones significa que actuamos en base a eso. Recuerden eso. La batalla es en la mente para conquistar el corazón. Ahora, examine sus pasos, sus palabras, sus actitudes, lo que predica, lo que cree, lo que hace, cómo está vestido, cómo se comporta, qué es lo que piensa. Y si usted en el altar es sincero con Dios, descubrirá que el diablo le ha metido y lo ha convencido para que crea de cierta manera. Y al creer de cierta manera, está en su corazón y va a actuar en consecuencia a eso. Y como dice la Escritura, lo va a contaminar. Le va a afectar su crecimiento espiritual. Va a traer frialdad en la relación de usted con Dios. ¿Cómo usted puede alejarse de el compañerismo con sus hermanos y decir que está bien con Dios? ¿Cómo usted puede rechazar el Espíritu Santo cuando Él revela su palabra y decir que está bien? No puede estar bien. Usted está contaminado, hermano. Esa es la expresión que utiliza la palabra, contaminado. Ahora tiene que descontaminarse. ¿Por qué pasó eso? Porque le dimos lugar al diablo con una mentira y la guardamos en nuestros corazones. Para fundamentar lo que se va a hablar en esta hora, hay dos escrituras que explican lo que estamos hablando en esta hora. Una de ellas es Marcos, el capítulo 7, desde el versículo 14. Tomen esto. Usted que está buscando el Espíritu Santo o usted que ya lo recibió, pero que ha llegado a un tope inexplicable en su vida espiritual y no crece. ¿Será que le ha permitido al diablo guardar una raíz de amargura en su corazón que lo hace actuar en consecuencia? ¿Será que el diablo le ha sembrado, lo ha convencido para que guarde orgullo en su corazón? ¿Para que guarde incredulidad en su corazón? Usted me puede decir, yo creo la palabra, y yo le digo a usted, de la abundancia del corazón habla la boca y actúa en consecuencia a eso. Los frutos es lo que va a determinar lo que está sembrado en el corazón. ¿Se dan cuenta?
Lo que usted habla, lo que usted manifiesta, es lo que usted sembró. Es lo que usted sembró en su corazón. Por eso examine en esta hora qué puede estar contaminando su corazón. Ha aceptado una mentira en su mente y ahora no puede crecer espiritualmente. Lo ha hecho actuar de una manera errada y ahora se siente atado o atada. Que el Señor nos ayude a todos. Marcos 7, versículo 14. Vamos a leer este primer capítulo o este primer cita para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y llamando a toda la multitud, nuestro Señor Jesucristo les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Revelación. Y apartado de la multitud, y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y díjoles el Señor Jesús: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón? Hermano, lo repito, lo repetiré. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la secreta? Esto decía haciendo limpias todas las viandas, hablando de la comida que uno se come natural. Más decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro, ¿de dónde? Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todo eso, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, la otra escritura es Primera de Juan, el capítulo 2, versículos 15 al 17. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No hay una relación de amor, hermano. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerden la palabra concupiscencia, para que usted lo pueda entender, es deseo, un deseo. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora que nos permites estar hablando,
Señor, siendo un instrumento de tu Espíritu para que tú nos hables a todos. Bendice a tu pueblo en esta hora. Señor, guárdanos a todos de toda maldad y de toda cosa que nos contamine. Que tu Espíritu Santo pueda hacer una limpieza, sentar las bases para una profunda limpieza en nuestros corazones. Señor, que la palabra no vuelva a ti vacía, sino que ella haga la obra para la cual tú la envías. Que tú hagas una obra extraordinaria en nosotros. Señor, sé con nosotros en esta hora. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida, ya sea por enfermedad o por alguna malicia que el diablo ha metido en algún corazón. Señor, nos ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre. Háblanos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos con el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Muchos han permitido que el diablo contamine sus corazones. Y eso también incluye a creyentes que han recibido el Espíritu Santo, porque no han orado y no han vigilado, y han permitido que el diablo inserte sus modos, sus maneras, y la persona cree que es él. Porque hasta eso puede llegar el engaño del diablo. Una persona dice, yo soy así. No, el diablo insertó esa manera de pensar en ti, esa manera de comportarte en ti, y ya tú lo has asumido como tuyo y sale de tu corazón. Y eso impide al Espíritu Santo profundizar en un crecimiento espiritual en tu vida. Por eso hagámonos un examen, cada uno de nosotros. Recuerden lo que dice la Escritura, la que acabamos de leer. Lo que nosotros permitimos, eso es lo que nos contamina. Estamos rodeados de muchas influencias que han hecho que hombres y mujeres se comporten de una cierta manera. Yo comentaba con un hermano, cómo tantas personas se han dejado influenciar en el mundo. Por lo menos voy a hablar de aquí de Venezuela. El pensamiento de vete del país, vete del país. Muchos de ellos han muerto. Han ido arriesgando sus vidas. ¿Cómo van a arriesgar sus vidas de esa manera? Cuando usted les pregunta, alegan cosas humanas. Pero ¿vale la pena arriesgar sus vidas de esa manera? Y no confiar en nuestro Señor Jesucristo. Porque en algún momento debieron haber rechazado el consejo de Dios. Yo te suplo, yo te ayudo, yo te prospero. Pero en esa guerra, en algún momento, ese hombre o esa mujer le dio lugar al pensamiento que hay en el mundo, por lo menos aquí en Venezuela. ¿Y a qué ha llevado eso? A que no creyeron que Dios era poderoso para suplirle. Ahora, ¿cómo es posible? Porque no vigilamos y no oramos como debimos haber orado. ¿Cuántas cosas, y eso se habló la semana pasada, han entrado en las iglesias del Señor porque hemos subestimado la influencia de la Odisea? El espíritu de la Odisea poco a poco ha influido en mentes de muchos ministros, aún del mensaje, y poco a poco los ha llevado a comportarse como el mundo. Y cuando usted les pregunta, tienen su argumento, tienen su razonamiento.
Y al actuar en base a eso, eso los contamina. No subestime las influencias. Usted que aceptó al Señor, recuerde que el enemigo va a venir a convencerlo. Esa es como la antigua pareja que usted dejó y ahora se enamoró de otro. El otro dice, la voy a conquistar de nuevo. Le voy a prometer las cosas que antes no le prometía, con tal la conquiste. Eso es seducción. Muchos apelan a las armas de seducción porque la seducción es precisamente conquistar bajo engaño, hermano. Seducen de distintas maneras y después que seducen, cuando logró que esa esposa o esa novia que había prometido casarse con el Señor, logre mirar al antiguo amante que le pegaba, que la ponía a pasar hambre, que la enfermaba, la logró convencer. No, ese era antes que yo te trataba así, ahora te voy a tratar como una princesa. Y muchos han creído la seducción del diablo. Pero recuerden, el espíritu del diablo, el espíritu de la Odisea, es un espíritu seductor. Va a querer conquistarlo a usted para que se comporte como la edad de la Odisea. Para que se comporte como el mundo. Eso sí, con una capa de religión. Y al usted aceptar eso, usted lo enseña y usted se contamina y contamina a otros que hacen que usted crea, que hacen que otros crean como usted. ¿Se dan cuenta lo peligroso cuando alguien acepta una mentira del diablo? Uno de los grandes males que el diablo ha logrado insertar en las mentes y a su vez en consecuencia en los corazones de muchos es el orgullo. El orgullo ha detenido el avance de muchos hombres y mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Después que aceptan el error, lo justifican y no hay manera de que quieran aceptar o seguir la verdad. No pueden reconocer la verdad. Antes se aferran al error y a la mentira. Hermano, el orgullo puede llevar a una persona a una posición terrible de rechazar abiertamente el evangelio. Lo leemos en la Escritura cuando Nicodemo testificó de lo que los fariseos creían en oculto. Una cosa era lo que decían en los púlpitos, pero secretamente ellos decían otra cosa. En los púlpitos, los fariseos decían, Jesús es un falso, hijo de Belzebub, así decía la Escritura que llamaban a Jesús, que echaba a los demonios por el poder de Belzebub. Pero Nicodemo, que formaba parte del grupo ministerial farisaico, le dijo a Jesús, Maestro, sabemos que has venido de Dios. Sabemos quiénes, los que decían que Jesús era Belzebú. Hermano, ¿cómo se puede caer en esa contradicción? El diablo logró sellar su error con orgullo, hermano. Aunque sabían que el Señor venía de Dios y su enseñanza estaba correcta, la idea que el diablo les metió fue, vamos a perder nuestro lugar. Y selló eso con orgullo en el corazón, hermano.
sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer esas obras si no está Dios con él. Lo reconocían, pero el orgullo no los dejó actuar en consecuencia. Prefirieron creer la mentira del diablo y actuar en base a una mentira del diablo que actuar en base a la verdad de Dios, la cual les hubiera traído bendición y vida eterna en sus corazones. Por eso, ante esa influencia del mundo que se había apoderado de los fariseos, el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, esa es la razón por la cual es necesario que recibas el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a vencer esa influencia de dónde vienes? Son palabras mías. ¿Cómo vas a vencer esa influencia si no hay una fuerza superior que te dé la victoria en contra de ese espíritu? Esa influencia denominacional, porque esa es una denominación, la secta de los fariseos. Necesitas el Espíritu Santo para que el Espíritu te guíe ahora a lo correcto, para que te guíe a la palabra, para que te dé la fuerza para vencer, porque vas a tener comunión, no vas a estar solo o sola. Cuando venga el diablo con sus mentiras, tú que tienes comunión conmigo, vas a saber cómo resistir al diablo y él va a huir de ti. Pero de nuestras habilidades o de por nuestros conocimientos, nosotros no podremos hacer la voluntad del Señor. Por eso, usted quien me escucha en esta hora, no se relaje en su andar en el mundo, porque el diablo anda, como dice la Escritura, cual león rugiente buscando a quien devorar. Buscando que si no lo agarra por la doctrina, lo agarra por una debilidad de la carne. La Escritura que leímos, fíjense que es Primera de Juan, habla de tres cosas: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la soberbia de la vida. Usted dirá, hermano, ¿qué significa eso? Buscando muchas traducciones y bajo la guianza del Señor, les voy a explicar esas tres: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. La concupiscencia de la carne, los malos deseos de la naturaleza humana. Fíjense las vías por las cuales el diablo puede engañarlo a usted. Una es los malos deseos de la naturaleza humana. Esa es la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de los ojos es el deseo de poseer todo lo que agrada a los ojos. El deseo de poseer todo lo que agrada a los ojos. Ese es el deseo de los ojos o la concupiscencia de los ojos. Y la soberbia de la vida. Orgullo de nuestros logros y posesiones, que es el equivalente a las riquezas. El orgullo de nuestros logros, lo que obtuvimos con nuestro dinero, con nuestro trabajo. Si no lo agarra en una, lo va a querer agarrar en la segunda. Y si no lo agarra en la segunda, lo va a querer agarrar en la tercera. Todas las tentaciones que el enemigo procura traerlo a usted o a mí, se basan en esas tres cosas. Si no lo logra agarrar o no lo logra agarrar por la carne, por los deseos, malos deseos de la naturaleza humana, pervertir los deseos de la naturaleza humana,
A eso se refiere con malos deseos. Es el deseo pervertido. Es pervertir todo lo que manifiesta el hombre. Porque cada cosa que el hombre manifiesta en cuanto a virtudes correctas tiene su lado pervertido, y eso es lo que procura hacer el enemigo. Dios quiere que usted manifieste amor, gozo, paz, benignidad, tolerancia, mansedumbre, templanza. Pero el diablo quiere que usted manifieste orgullo, ira, celos, contiendas, disensiones, maledicencias. Todo eso, como leímos en la otra escritura, hace que cuando llegue al corazón actúe en consecuencia a eso. Lo que busca el enemigo es sembrarlo en su corazón, y lo que Dios quiere es sembrar la palabra en la forma del Espíritu Santo en su corazón. Porque la palabra se siembra es por medio del Espíritu. ¿Sabía usted eso? Porque el Espíritu no fue traído por voluntad humana. No es cuánto usted se grabe, lo cual está bien si usted quiere hacerlo. Pero es cuánto de la palabra usted la acepta y la cree. El Espíritu Santo es el que va a guardar esa palabra en su corazón, hermano. Y eso es lo que va a determinar los pasos que usted va a dar, las posiciones que usted va a dar. En eso va a consistir la posición de un ministro, la posición doctrinal de una iglesia, la posición, la forma de vida de una pareja, la forma de vida de un individuo, la forma de comportarse en una sociedad. Si usted se fija, cada país tiene sus costumbres. En Venezuela tendrán costumbres que no hay en otros países. ¿Por qué? Por la influencia que hay en cada país, que los hace comportarse de cierta manera. Escuchen bien esto. El espíritu nacional es una influencia. Si el espíritu los hace comportar como los ciudadanos de un cierto y determinado país, y uno dice, él es de tal país, así se comportan todos ellos. Ahora, que usted, hermano y hermana, esté comportándose bajo la influencia de un espíritu que no sea el Espíritu Santo. No, tiene que ser el Espíritu Santo el que guíe sus pasos. Un cristiano debe ser un cristiano en donde sea que esté. ¿Por qué? Porque la palabra fue aceptada en el corazón y lo que sale es palabra. Lo que sale es el Espíritu Santo ministrando. No salen ideas personales, no salen ideas denominacionales, no salen ideas nacionales, no salen modas del mundo, no salen costumbres pervertidas. No, debe salir de nosotros la virtud de Dios, el carácter de Dios, la manera de Dios. Pero no va a surgir si no lo aceptamos en nuestros corazones. Y no lo vamos a poder aceptar en nuestros corazones hasta que lo que está ocupando el lugar, escuchen, lo que está ocupando el lugar de esa virtud de Dios sea sacado del corazón. Porque primero hay una perversión ocupando un lugar. El diablo procura sembrar una perversión en el corazón del hombre para que lo verdadero no ocupe su lugar. Dios quiere sembrar en el corazón fe y confianza en el Señor, pero la persona a lo mejor
la soberbia de la vida, el orgullo por los logros y posesiones, hace que la persona sea difícil que confíe en el Señor. Prefiere confiar en el dinero, en las capacidades de trabajo. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que usted descanse, que Él le va a suplir lo que a usted le hace falta. Pero el diablo quiere ocupar en su corazón el deseo de los ojos. Yo quiero todo eso. Genera codicia. Eso produce codicia. Y la persona, para lograr lo que ve, va a utilizar cualquier método. El deseo de los ojos, que puede traducirse de distintas cosas. Puede ser un auto, puede ser un traje, puede ser un trabajo, un puesto, puede ser una mujer, puede ser un hombre. Y por no vigilar, ocupa el lugar de la confianza y de la fe en el Señor. Ocupa el lugar de el hombre querer experimentar la voluntad perfecta del Señor. Hermano. Y los deseos de la naturaleza humana. El diablo va a poner la perversión para que cuando Dios quiera sembrar lo verdadero, la persona no solamente rechace lo verdadero, sino que justifique el error. Yo he conocido muchos creyentes que justifican el error y son preciosos hermanos. Son hermanos que inclusive tienen años en la iglesia. Pero ¿por qué no han podido vencer eso? Porque justifican el mal. Han justificado el error que el diablo les sembró. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede un hombre ser libre de eso? Siendo sincero, humillándonos en el altar de Dios. Todos. Porque si vamos al gran escáner de Dios, Dios puede detectar muchos errores que se nos han pegado a través de nuestro caminar aquí en la tierra. Debemos todos los días pasarnos el escáner de la palabra, del Espíritu Santo. Ese es como si usted va por un camino boscoso y cuando usted termina, te dice pasé, pero cuando mira su ropa, la encuentra llena de, como le llamamos aquí en Venezuela, de cadillos, de pullas, de maleza que se nos pegó en el traje. Y llega un momento en que nosotros decimos, no, tenemos que quitarnos, y empezamos a quitarnos los cactus, los cadillos, las tunas. Muchas cosas, si no vigilamos, se nos pegan del mundo. Vigilemos. Del ministro hasta el último de los hermanos y de jóvenes y niños. Jóvenes y niños son los más vulnerables porque lamentablemente, hay que decirlo, en los liceos se ha convertido en la mayor fuente de influencia de modas y de costumbres y muchos de ellos no tienen la fuerza para discernir al enemigo y terminan aceptando las mentiras del diablo y empiezan a comportarse como los jovencitos y las jovencitas del mundo. Padres, ayuden a sus hijos. Por lo menos aquí en Venezuela va a comenzar el año escolar. Vigilen a sus muchachos. El mundo ha alcanzado aún las edades más pequeñas. Y si usted no vigila, su hijo o su hija terminará comportándose como el mundo.
ore por ellos, hable con ellos, vigilen lo que leen, vigilen lo que tienen. Estén pendientes de ellos, porque en su caminar, cuando regresen del liceo o de la escuela, los van a encontrar llenos de cadillos, de tunas del mundo, encrustadas en la mente. Y si no vigila, cada día van a insertar más mentiras en su corazón y después lo van a querer convencer de darle la espalda al evangelio. Hermano, esa es la guerra que estamos librando. En las iglesias también tenemos que vigilar en todo. Porque si nosotros andamos y nos confiamos en que estamos en la iglesia, puede venir el orgullo a su corazón. El diablo le siembra orgullo, que es querer hacer las cosas a la manera de uno y no a la manera de Dios. ¿Y qué pasa? Se nos pegan ideas, pensamientos y costumbres y caemos en debilidades por descuidar nuestra vida espiritual con Dios. Y después eso va a convertirse en un agente que contamina si nosotros lo aceptamos, si nosotros lo enseñamos, si nosotros lo practicamos. Hermano, puede ser una fuente que alguien tropiece, puede ser una fuente que alguien le dé la espalda al Señor. Por eso, este es el tiempo más terrible de guerra espiritual. Cuídese de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la soberbia de la vida. No permita que sea engañado o engañada. Construyamos el altar de oración, de comunión. Solo eso es lo que nos va a garantizar la comunión, porque conoceremos a Jesús y Jesús nos va a guiar. Recuerden, si fuere posible, engañaría aún el escogido. El escogido, si fuere posible. Ya lo estoy escuchando a usted en esta hora. Hermano, si fuere posible, pero no será posible. Que así sea. Me refiero a usted que lo está diciendo. Vigile, ore. No se vaya a encontrar lleno de ideas y de pensamientos que van a limitar su servicio al Señor. El Señor tiene todo el derecho de hablar y de reclamar y de pedirnos a nosotros, porque nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor, de pedirnos que dejemos ciertas cosas, como el esposo tiene el derecho de exigirle a su esposa. El Señor tiene el derecho, ese es su derecho matrimonial. Hermano, el Señor tiene el derecho de enviar la palabra y revelar nuestra condición y decirnos, yo no quiero que estés así. Aceptaste, pasaste por el monte del mundo y se te pegaron ese poco de tuna. Ahora tú piensas así, ahora andas relajado espiritualmente. No, vuelve a tener comunión conmigo, porque la serpiente antigua anda suelta, sus hijos andan sueltos. La serpiente antigua todavía anda engañando, si fuere posible, aún a los escogidos. A los no escogidos ya los engañó. Pero él va a tratar de engañar a aquel que se está esforzando por hacer la voluntad del Señor. Usted que desea hacer la voluntad del Señor, niéguese a sí mismo. Escuchen,
Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ahora, negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso, hermano? Usted tiene que negar su propia manera de pensar, sus propios deseos, sus propias intenciones, sus propios proyectos. Dirá, hermano, yo quiero ser una persona exitosa. Yo quiero tener una carrera y ser un profesional. Dirá usted, hermano o hermana. Pero eso ha hecho que usted descuide su vida espiritual con el Señor. Usted puede decir que si el Señor viene hoy, usted se va con el Señor. Usted pudiera decir que su relación matrimonial con Cristo no ha sido estorbado porque usted tiene el orgullo de sus logros y posesiones, porque tiene dinero. Todo esto me lo gané me quemé las pestañas, hermano. Pero usted pudiera ser lo suficientemente sincero en su corazón para ver y discernir si usted ha descuidado su vida matrimonial con Cristo. Si usted le ha dado lugar a una raíz de amargura en su corazón, ¿será que usted logrará ser lo suficientemente sincero con Cristo para poder en el altar de comunión reconocer eso delante del Señor y actuar en consecuencia? Porque el Señor tenga la seguridad que se lo va a mostrar, me lo va a mostrar, pero nosotros podremos actuar en base a esa revelación de Dios. En esa decisión va a consistir el crecimiento espiritual que usted pudiera tener. En la decisión que usted pudiera tomar va a depender si recibe el Espíritu Santo o no, porque su corazón está contaminado, porque usted cree eso. Una persona pudiera entrar en un error y arrepentirse, y viene el Espíritu Santo y limpia ese corazón, y lo que contamina, el veneno ya no está. Pero si usted lo justifica y usted lo guarda en su corazón, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a estar el dulce Espíritu Santo en su corazón cuando usted justifica el error y el pecado? Cuando usted dice que está bien. Debemos ser más sinceros delante del Señor. Debemos humillarnos en la presencia del Señor. Esa es la única antídoto contra ese veneno. La sinceridad nos llevará al arrepentimiento, nos llevará a reconocimiento. Y allí, cuando el Espíritu declara nuestra condición, nosotros le pedimos perdón al Señor y dejamos de justificar eso. Y viene el Señor con el antídoto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Hermano, hermana, quien me escucha en esta hora, la condición de las cosas solo usted lo va a reconocer en esa actitud de humillación y de reconocimiento. Porque usted pudiera estar en una iglesia y el Espíritu le habla, y el Espíritu le habla, y el Espíritu le habla, pero usted habrá cerrado su corazón y usted va a justificar lo malo. ¿Y qué va a producir? Lo que se habló la semana pasada. La misma palabra lo va a pudrir 2 veces más rápido. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea libre de
toda contaminación en su corazón. Recuerden, el mundo que usted ama hoy se va a pasar y sus deseos, sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios, ese es el que va a permanecer para siempre. El que busca hacer lo que le agrada a Jesús. El que busca hacer la voluntad de Jesús. El que no quiere que nada en su corazón lo contamine y contamine a otros. Que quiere ser libre de orgullo, de soberbia. Quiere ser libre de toda justificación de lo malo. Cuando usted realmente llegue así, entonces el antídoto pasará por la mente y bajará a su corazón y hará una limpieza. El cloro de Dios va a dejar su corazón libre de todo contaminante, para que lo que Dios va a sembrar sea lo genuino y no lo pervertido. No acepte lo pervertido. Busque siempre lo genuino de Dios. Dios tiene abundante palabra, abundante Espíritu Santo, abundante bendición para usted. Pero la decisión la toma usted, la tomo yo. ¿Estaremos dispuestos a buscar la influencia del Espíritu Santo para contrarrestar la influencia del mundo? Recuerden, el mundo se pasa, la influencia, lo que para los hombres es grande hoy, lo que para el mundo es grandioso, sus deseos. Hoy la gente corre para tener las cosas del mundo. La gente lo desea. Son capaces hasta de dar su vida por eso. Pero eso va a pasar. Pero si usted desea hacer la voluntad perfecta del Señor en su vida, hermano, hermana, no le abra la puerta al enemigo. Si usted quiere hacer la voluntad del Señor, entonces usted va a permanecer para siempre en la presencia del Señor, porque usted demostraría y yo demostraría que amamos al Señor Jesús. Es una decisión. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora. Señor, yo no quiero que nada en mi corazón contamine lo que yo haya de hablar o lo que yo haya de hacer, mi conducta, mi palabra, nada, sino que sea tu Espíritu Santo siempre reflejando en todas las cosas. Si hay algo que se haya pegado, alguna tuna del mundo que yo considere que esté correcto, pero esté errado, muéstramelo para yo actuar en consecuencia a tu voluntad perfecta. E igual tu pueblo, que todos podamos hacernos un examen en las cosas que hacemos, decimos o creemos, para que tu gran escáner del Espíritu Santo discierna los secretos y las intenciones del corazón y saque toda moda y costumbre o idea del mundo de nuestros corazones, para que nada impida que tu Espíritu Santo, para aquellos que no lo han recibido, puedan ser llenos, y para aquellos que lo han recibido pero que lo han contristado y lo han apagado, lo puedan contentar al esposo de nuevo, para que la relación no esté fría más, sino que vuelva a ser una relación de amor, de estrechez, compañerismo y de unión espiritual. Que así sea, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6, otro mensaje del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, a las 6 horas de Venezuela, en la señal del Tabernáculo Ebenezer. Todos los días también a las 3, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, los cultos de oración para que podamos buscar al Señor y hacer la oración que nuestro esposo, que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos.
Necesitamos el Espíritu Santo para contrarrestar la influencia del mundo. Y los domingos a las 9 de la mañana por todas las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenecer. Recuerden, el Espíritu Santo es lo que va a contrarrestar la influencia del mundo. Por eso estamos buscando al Espíritu. Pedimos esa llenura de Dios, ese derramamiento de Dios. Porque ya sea que usted lo esté buscando por primera vez o que esté lleno, necesitamos más de Cristo. Recuerden, esa escritura siempre fue malentendida. Si fuere posible, significa si nosotros le damos el chance al diablo. Un gigoló no va a poder conquistar a una mujer que está clara en su posición y se mantiene amando a su esposo y quedándose al lado de su esposo. Todos los gigolós van a rebotar. Pero si esa mujer abre una puertica como abrió Eva, si fuere posible, no permitamos que las influencias del mundo nos engañen y nos hagan hacer las cosas del mundo, porque eso nos contamina e impiden nuestro avance espiritual. Recuerden, el mundo y lo que este mundo ofrece va a pasar. Ya hay una sentencia sobre este mundo. Pero aquel que desea hacer la voluntad del Señor y ahora no buscar la influencia del mundo, sino la influencia del Espíritu Santo, entonces ese hombre no le va a dar lugar al enemigo. Y si en algún momento ha permitido que en su corazón sea sembrada ideas, costumbres y pensamientos, va a buscar al esposo para arreglar su vida matrimonial. Toda vida matrimonial tiene eso. Siempre se hablan, siempre tenemos que corregir esto, tenemos que corregir esto. Ahora, te dirá, ¿el Señor tiene que corregir? No, nosotros. Porque el Señor es perfecto. Y cuando nosotros tenemos comunión con el perfecto, nuestro andar en la tierra será perfecto. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos a vencer la influencia del mundo y a hacer la voluntad de Dios en amor. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.